Buenos días, amados hermanos. Reciban un saludo y un fuerte abrazo desde esta su casa, la casa de la familia Ortiz Castillo. El día de hoy vamos a tratar un tema también referente a la adoración, pero que vamos a ahondar un poquito en uno de los aspectos que se han manejado. Y vamos a tratar el tema del principio regulativo de la adoración. En la actualidad, en muchas iglesias se ofrece fuego extraño, sin discernir cuál es la forma en la que Dios quiere ser adorado. Las iglesias están probando toda clase de cosas. Es de veras triste ver en algunos videos, contemplar que en algunas iglesias, pastores vestidos del Chapulín Colorado, luchadores, bailando como Michael Jackson, ya no saben qué inventar, ya no saben qué hacer con tal de entretener a la gente. Y es triste que la iglesia de Cristo esté tan apartada de lo que es la adoración. El día de hoy vamos a ver este principio comparándolo con otros dos principios y nos va a ayudar mucho a comprender cómo es de importante adorar a Dios como Él quiere ser adorado. Se han introducido a las iglesias toda clase de espectáculos que no tienen nada que ver con la verdadera adoración a Dios. Nada que ver. Cosas que he visto que ni siquiera podría yo mencionar aquí y que han rayado en todo eso. Pero queremos que quede claro a través de este estudio cuál es el principio bajo el que Dios quiere que se le adore. En un sentido meramente humanista, las iglesias se dedican a entretener a sus congregantes y se olvidan de que a quien hay que agradar es a Dios. Y su enfoque es el hombre. El hombre ahí está en el centro y esta supuesta adoración es para que el hombre esté contento. Recuerdo que me congregaba en una iglesia donde pues teníamos diferentes estilos o letras de cantos y el hijo del pastor tenía una y yo tenía otra, y ella una vez, una hermana quiso irse de la iglesia y dijo, es que cuando el hijo del pastor guía la alabanza no me hace sentir. Por eso se fue, porque no se le hacía sentir, porque ella creía que la alabanza era para ella. Y muchos líderes de alabanzas y muchos músicos cristianos tienen ese enfoque, lo que a la gente le guste. Si allá afuera hay payasos, pues vamos a traer payasos a la iglesia. Si allá afuera hay, para que lo mismo que está allá lo metamos aquí y la gente sea una iglesia, la gente se sienta no tan, un cambio tan drástico de su forma de vida habitual, pero la iglesia acaba siendo una iglesia mundana, con muchas cosas importadas del mismísimo mundo. El principio regulativo nos ubica en la forma en que Dios quiere ser adorado, la cual debemos seguir a fin de que Él sea glorificado en la adoración. El que importa es Él, a quien adoramos es a Él, no complacemos al hombre. Hay una parte en la escritura también en que un rey que comenzó a restaurar la adoración en el templo y todo, y Dios le habló acerca de unos levitas que se dedicaban a complacer. No estaban mirando a Dios, estaban mirando a la gente y hacían lo que la gente les... Y el Señor dice, a esos sácalos, que les sirvan a la gente, pero no a mí. Su enfoque era la gente. Vamos a hacer una oración y esperar en el Señor que Él esta mañana hable a nuestros corazones y entendamos cómo adorarle y lo hagamos con mucha gratitud, porque Dios merece ser adorado no solamente por lo que nos da,
por lo que hace por nosotros. Él merece ser adorado por lo que es en sí. Aunque no nos fuera bien, Dios sigue siendo Dios. Sigue siendo el Dios amoroso, el Dios precioso. Oremos. Señor, te damos muchas gracias porque nos permites en este tiempo estudiar tu palabra. Te rogamos que abras nuestros entendimientos, mi Dios, y podamos comprenderla y podamos a través de ello ser edificados, pero todo ello, Señor, para que tu nombre sea glorificado, para que tú seas, Señor, el objeto de toda nuestra adoración y no el hombre y no nosotros, ni ningún objeto, nadie sino tú. Recibas toda la adoración y podamos entender y adorarte, Señor, como tú así lo ordenaste. En el nombre de Jesús. Amén. Para hablar del principio regulativo de adoración, tengo que comenzar diciendo que hay 3 principios de adoración. El primero de ellos se le conoce como principio inventivo, y la palabra lo dice, inventa. Es aquel en el que el hombre dice, pues yo le voy a ofrecer esto a Dios, yo le voy a dar esto y lo va a tener que recibir, porque yo se lo doy, y se lo doy de corazón, dice. Y resulta que una iglesia muy conocida por aplicar esos principios es la iglesia romana, la iglesia católica, que inventaron toda clase de cosas. Ahí están adentro de la iglesia. Sabemos, por ejemplo, que adoran a las imágenes y les piden y les ruegan y esperan que una imagen que, como dice la Biblia, adoran al palo y a la piedra. Pero ellos así lo decidieron, ellos así lo inventaron. Y también hay muchas cosas que se practican presuntamente para adorar a Dios. Supuestamente lo que están haciendo a través de ello es adorar a Dios por algo que ellos se imaginan. Recuerdo una imagen en el centro de la Ciudad de México alguna vez que andaba yo caminando, y pues por curiosidad, por la arquitectura, me llama la atención entrar a las iglesias y ver el tipo de construcción y los altares, y la catedral de la Ciudad de México es un edificio muy impresionante. Y había un Cristo de madera y la gente iba y besaba sus pies y besaba sus pies y besaba sus pies en la misma zona donde había besado la otra persona. No quiero imaginar lo que sucedería en estos tiempos de COVID con eso, pero no ganan nada. Pero ellos piensan que con eso. Y así hacen muchas cosas. Aquí en nuestra ciudad, Aguascalientes, se hace la famosa fiesta y feria súper conocida de San Marcos. Y podrías ir y pararte en la feria y decirles, a ver amigo, ¿quién fue San Marcos? Nadie sabe. ¿Qué hizo San Marcos? ¿Quién sabe? Pero nos ponemos unas en su honor. Ese es el principio inventivo. Después sigue el principio regulativo, el principio normativo. En el principio normativo, la premisa es, si en la Biblia no está prohibido, luego entonces está permitido. Todo aquello que la Biblia diga no lo hagas, que la Biblia no diga estrictamente, específicamente que no lo hagamos, pues entonces lo podemos hacer. Y díganme ustedes cuántas y cuántas y cuántas cosas entrarían ahí. Nada más porque la Biblia dice que no lo hagas, entonces lo puedes hacer y con ello presuntamente adorar a Dios. Entonces ahí encontramos todas esas prácticas que hacen muchas iglesias, supuesta adoración, en la que decía la ocasión anterior que me tocó dar la predicación, que por ahí en los años 90, principios de los 90,
comenzó una teoría, una suposición de unos hombres comercialmente, musicalmente, comercialmente dentro del cristianismo muy conocidos, que hicieron música comercial, vendieron muchos discos, pero que decían ellos que había que entrar al lugar santo, luego al lugar santísimo, y primero se debía cantar alabanza para entrar al lugar santo y adoración para entrar al lugar, y una serie de cosas que todo mundo estuvo haciendo, pero ellos supuestamente basados en la Biblia, y eso creó tanta confusión. Como me tocó vivir todo eso, rebatir muchas cosas, por eso lo hablo, porque muchos cuando ya nacieron o cuando ya vinieron en el Evangelio, pues no saben que eso se acababa de implantar o se acababa de hacer creer, y no era así. Es importante entonces que lo tengamos presente, que eso es algo que a alguien así se le ocurrió. Pero finalmente vamos a hablar del principio regulativo, el que nos interesa. Los otros dos eran para tener una idea y comprender mucho mejor aún el principio regulativo. Entonces rápidamente menciono. El inventivo es: yo digo que le ofrezco a Dios y Él lo va a tener que recibir. Y luego viene el normativo, que dice: si en la Biblia no está prohibido, luego entonces está permitido, y ahí caben un montón de cosas que meten supuestamente para adorar a Dios. Pero hoy, a través del pasaje que acabamos de leer y otros dos, otro más, vamos a comprender cómo Dios no está de acuerdo con ese principio normativo. Entonces, nuestro pasaje habla de Nadab y Abiú, dos sacerdotes que ofrecieron fuego extraño. Podríamos especular acerca de cómo es que era fuego extraño. ¿Era fuego extraño porque lo tomaron de tal lugar? ¿Era fuego extraño porque, he oído muchas teorías y muchos comentarios al respecto, pero la misma palabra de Dios, cuando menciona ese fuego extraño, el Señor dice en la Biblia que ofrecieron fuego extraño que Dios no mandó. Esa es la clave. Dios no dijo que se hiciera eso, y eso les costó la vida. Eran dos personas, eran las personas apropiadas para ofrecer el sacrificio, que era la forma de adoración. Eran las personas apropiadas para hacerlo. Estaban en el lugar correcto, en el lugar de los sacrificios, de las ofrendas, en la que se ofrecía el fuego, el incienso. Cumplían todos los requisitos, habían sido ungidos, traían su vestimenta impresionante. He visto algunas videos, fotos y era algo muy impresionante la forma en que debían vestirse, de verdad. Y ellos cumplían todo. Sin embargo, ofrecieron fuego extraño y derivó en su propia muerte. Fueron calcinados. Y todavía el Señor le dijo a Aarón y a los demás: ni siquiera les lloren. Y ustedes deben hacer la diferencia y entender entre lo santo y lo profano. ¿Por qué? Porque toda vez que yo no ordené eso, era profano. Cualquiera diría: ay, pues ¿qué tiene de malo? Pues es la persona, el lugar, pues órale. Y sin embargo, Dios quiere, a través de ese pasaje que leímos, enseñarnos que es muy serio. Es algo muy serio, la adoración a Dios. La vez pasada hablamos acerca del pasaje del primer capítulo del libro de Isaías, y mencionamos que el Señor no quería recibir los sacrificios que le ofrecían los judíos, y que Él les llama Sodoma y Gomorra, que
que significaba pecadores. Y decía, yo no tengo que estar soportando tus sacrificios, tus lunas nuevas y eso las tiene aborrecidas mi alma. Todo eso que tú me ofreces, presunta o supuesta adoración, porque conozco tu corazón. Vamos a ver eso más adelante. Pero ahora vamos a ver el ejemplo igual de alguien que hace algo que Dios no dijo y le ofrece un sacrificio y él no dijo. Es el caso del rey Saúl. Iba a tener una batalla, estaba ahí con tantos hombres y tenía una cita con el profeta Samuel. El profeta Samuel dijo, al quinto día yo voy a llegar. Pero él se desesperó porque algunos de sus hombres comenzaron a acobardarse y empezaron a irse algunos. Y él se desesperó, él tuvo temor y él dijo, aquí yo ahorita me invento algo. O como no está prohibido, está permitido. Y el pasaje dice así. Y él esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho. Pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba, se empezaban a ir. Entonces Saúl dijo, tráigame holocausto y ofrendas de paz. Y ofreció el holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel venía. Y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Micmas. Me dije, ¿ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal? Y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé, pues, y ofrecí holocausto. Entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado. Él hizo algo que era para adoración, para una ofrenda de paz, para ofrecérselo a Dios, para que lo ayudara. Pero una vez más, Dios no dijo. En este caso, vemos algo que hizo aparentemente bien, correcto, todo apropiadamente, pero Dios no dijo. Principio regulativo, yo no he dicho, dice el Señor. Dice, locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre, mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, todos sabemos que era el rey David, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por lo cual tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Ahí tenemos nuevamente a alguien ofreciendo algo a Dios, adorando a Dios, y Dios dice, yo no te dije. Entonces vemos cómo el Señor no quiere que le ofrezcamos lo que nosotros querramos, sino lo que Él diga. Eso hace que todas aquellas prácticas que se han metido a la iglesia, y muchas de ellas del mundo, personajes de la televisión, o sea, conocí una compañía, o no sé cómo llamarle, de presuntos actores que venían a las iglesias a predicarle a los niños, vestidos y imitando a los personajes del Chavo del Ocho. Háganme favor. Si eso le agradará a Dios. Locamente han obrado. En estos dos pasajes la Escritura nos deja claro que lo importante en la adoración es hacer solo lo que Dios ha ordenado, por encima de nuestras ideas, de las prácticas de otras iglesias. Es muy común,
ya no he oído que se hagan, pero no sé si por lo apartado que he estado de esa corriente o si de veras ya no se hace. Bueno, ahorita en la pandemia no creo, pero se acostumbraba congreso de adoración tal año en tal lugar y ahí te iban todas las iglesias. Y ahí entonces había unos danzando con unas banderas y entonces todo el mundo regresaba a sus iglesias a que los jóvenes a danzar con la bandera, porque eso vimos allá. Y vemos que tocan el shofar y tenemos que tener shofar de cuerno de alce para hacer eso, porque eso es lo que hay que hacer. Y las muchachitas vestidas con unos panderos, eso es lo que hay que hacer. Y llegué a ir a iglesias y ver guiar la alabanza al líder de alabanza ahí guiando en la iglesia y decir las mismas palabras exactamente que el disco en vivo, lo que decía el cantante entre una canción y otra, exactamente eso repetía. Hay una costumbre en las iglesias de imitar. Cuando apenas llegué a vivir a Aguascalientes y estaba sirviendo en la iglesia de un pastor, me pidió por favor que fuera yo a apoyar a otro pastor. Dijo, apóyalo con la alabanza, que también vas a predicar y ayúdalo. Pues yo fui obedeciendo. Y estuve apoyando a ese pastor y después se metió en muchos problemas, ese hermano. De tal manera que ya las deudas, todas las cosas que él hizo, lo ahogaron. Y llegó el momento de que lo tuvieron que confrontar hasta entre varios pastores y decirle, hermano, ¿por qué te has endeudado tanto? ¿Por qué todo esto? Y él confesó, es que yo no quería verme menos que ustedes. Por eso es que, porque sí era muy bonito el salón, era sencillo, pero tenía cosas muy bonitas del sonido. Y yo llegué, pues, está muy bien montado todo, pero todo lo logístico me refiero. Pero realmente el hermano se había endeudado con todo, con muchas cosas, porque no quería ser menos que otras iglesias. Esa era su motivación. Y pobre hermano, qué triste la situación a la que se vio finalmente confrontado y acabó regresándose a su tierra. Entonces, pero porque las iglesias tienen esa costumbre, si yo veo que hacen, no, yo aquí también. Si ellos tienen, entonces yo también. Y es el caso. Además del pasaje de Isaías capítulo 1, recuerdan que el Señor le decía al pueblo judío, ¿saben qué? Yo no quiero sus ofrendas, las odio, las aborrezco, las tengo que soportar, estoy harto, porque conozco sus corazones. Porque tienes al necesitado ahí a tu lado y ni te importa, pero vienes aquí conmigo y ay, como una hermana de la caridad. Vamos entonces al Evangelio de Mateo capítulo 5, y el Señor Jesús está hablando en el verso 21 y dice, oyeron que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que mate será culpable de juicio. Pero yo les digo, que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Verso 23. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. El Señor está diciendo en pocas palabras, no me vengas con tu ofrenda otra vez, cuando sé que no estás en paz con tu hermano. ¿Se dan cuenta? Para el Señor es muy importante. No importa que vengas con tu mejor canto y con la letra más bonita o el ritmo, eso no importa. Dios ve
y conoce nuestros corazones. Como conclusión, debemos entender la importancia de nuestra obediencia y actitud al adorar a Dios. Debe ser como Él ordena, principio regulativo, como Él ordena. Dios los bendiga.